Vamos a ver el tema 2.5 que se llama demostración del teorema de ángulos internos de un triángulo. Recordemos que siempre nosotros decimos o venimos diciendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo, los que están dentro de él, siempre juntos nos tienen que sumar 180 grados, ya sea que sean iguales los ángulos o que sean diferentes, ¿verdad? Pero los tres ángulos de un triángulo, los que están dentro, los internos, siempre da un total de 180 grados al juntarlos o sumarlos. Pero en este caso o en este tema, nosotros lo que vamos a ver es a cómo o a demostrar cómo obtenemos esos 180 o por qué se obtiene siempre 180 grados. Y eso lo vamos a hacer de acuerdo a los temas que hemos estado viendo anteriormente. Con ayuda de esos temas vamos a poder hacer la demostración. Este tema prácticamente más que todo es para que usted observe y para que usted aprenda un poco de teoría, ¿verdad? Para que aprenda o para que utilice más lo que ya aprendió en los temas anteriores. Veamos lo que dice en la letra P. Demuestra que si el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos de un triángulo, entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Recuerden que este símbolo es el símbolo de ángulo, ¿verdad? Por lo tanto, siempre que vaya adelante, usted va a decir ángulo tal, dependiendo de la letra que tenga, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice en este recuadrito. Dice, usa las relaciones de ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante. Vamos a recordar los ángulos que se nos forman al trazar dos paralelas y trazar una secante que corte a esas paralelas. Veamos cómo es la solución. Pero antes, si usted puede ver, esta es la figura del triángulo. Y si nosotros trazamos dos rectas paralelas al triángulo, van a ser exactamente estas de acá, mire. Si usted mira acá, el triángulo tiene que quedar exactamente entre las rectas paralelas, entre ellas, para poder luego trazar la secante, que la secante van a ser los mismos lados del triángulo, que solo sería como que yo alargue aquí y alargue acá. Si usted puede ver, al alargar se me hacen prácticamente dos secantes, ¿verdad? Que me van a trazar a las dos rectas paralelas, que es lo que está aquí. Pero leamos, dice. Se construye la recta M como prolongación del lado AB del triángulo. Si usted se fija, el lado AB es este lado de acá, AB. Si usted prolonga este lado, usted va a obtener una recta paralela a esta otra recta de la otra prolongación que va a ser. Luego dice, por el vértice C se traza una recta M, que es esta recta que está acá, es la otra paralela a la recta M, ¿verdad? Quiere decir que las dos son paralelas y tienen una distancia. Ahora, si usted observa, me dice aquí, el ángulo P, aquí me han formado unos ángulos para hacerle la demostración del por qué me da 180 siempre con los ángulos de adentro. Dice el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q, que son estos ángulos de aquí, estos tres, juntos dan un total de 180 grados. ¿Por qué? Porque recuerde que si usted puede ver esta línea que es la paralela, si yo uno estos ángulos, los tres, vean la figura que se me forma, es exactamente un medio círculo o una media circunferencia, ¿verdad? Y recuerden que la media circunferencia es un total de 180 grados. Por lo tanto, es un ángulo llano. Aquí dice, miren, por formar un ángulo llano. Quiere decir que los tres pedacitos a mí me van a sumar el total de un ángulo llano, que es 180, pero no es todo eso. Luego dice, el ángulo P es igual al ángulo A. Vean aquí. El ángulo P es este ángulo azul que está acá. Es igual al ángulo A por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Si usted se fija, recuerde que los ángulos alternos internos son los que están entre ellas, los que están dentro de las dos paralelas, pero tienen que ser alternos, vea, uno de un lado y el otro del otro lado. Por lo tanto, el lado P de la secante y el ángulo A de la otra secante, ¿verdad? De la misma secante, pero del otro lado. Entonces serían estos ángulos, por ser alternos internos, son iguales. Por lo tanto, recuerden que este pedacito más este suman 180. Luego también me dice que el ángulo Q, que es este otro pedacito de aquí, es igual al ángulo B, por lo mismo, ¿verdad? Por ser ángulos alternos internos. Por lo tanto, estos dos pedacitos es como que yo tuviera estos dos.
Y luego, si usted sabe que este pedacito junto con estos dos suma 180, entonces si estos dos son los mismos que estos, por eso yo puedo decir que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre me va a dar 180. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos al trazar las dos paralelas. ¿Ve? Aquí me dice, entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 al sustituirlo. ¿Ve? Es como que usted dijera, este ángulo A pasa aquí y este ángulo B pasaría aquí. Al sustituirlo, ¿ve? Y juntos con el ángulo C me forman 180 grados. Veamos lo que dice en la letra C. Para demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ha sido necesario construir una recta paralela y utilizar las propiedades de los ángulos entre paralelas. Son las propiedades que ya aprendimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted en el lapicito? En el lapicito usted prácticamente va a hacer lo mismo, ¿verdad? Que hemos hecho aquí, solo que ahí va a ir contestando lo que le dice, llena los espacios en blanco y demuestra que si el ángulo D es el ángulo externo del vértice C, entonces sus medidas es igual a la suma de los otros dos ángulos internos del triángulo ABC. Así dice ahí, el ángulo D es igual al ángulo A más el ángulo B. Entonces tiene que demostrar eso, ¿verdad?